Vivimos en un mundo convulsionado, con crisis en el plano económico, ambiental, político y hasta en el plano de la salud, en donde la aparición de nuevas enfermedades se ha tornado una amenaza constante. Los manejos del ser humano en estos rubros son hoy todos cuestionados y cada vez son más los que piensan que sin un actuar ético en la base, todo terminará por derrumbarse. Quizás el punto más visible de todo este estado crítico se pueda apreciar cotidianamente en la prensa, en donde titulares de los principales diarios de una nación centran su interés en rumores de la menor relevancia para nuestra vida. Los medios de comunicación inventan todo, inventan encuestas, inventan fracasos, inventan temas, cambian. Ahí es donde está el problema ético central de la sociedad contemporánea. La mentira organizada, no desde el poder político, sino desde el poder de los medios de comunicación. Y esa quizás sería una buena invitación a los canales de televisión de preguntarnos, ¿estamos conservando lo que queremos conservar o no? Porque estamos entregando un producto que parece que ya está un poco agotado ya, porque los televidentes no somos tontos. La inteligencia y la plasticidad conductual ante un mundo cambiante. Entonces, si seguimos conservando más de lo que estamos conservando, preguntémonos, o sea, ¿y qué está pasando con esto? A lo mejor podemos de ahí generar una deriva distinta con algo tan potente como la televisión, que es esto mismo. Convierten en cuestiones valóricas todo lo que está cerca de los genitales, pero no son cuestiones valóricas lo que tiene que ver con la vida, lo que tiene que ver con la tortura, lo que tiene que ver con la pobreza. Eso no es valórico para ellos. Y esa es la realidad, y esa es la antiética que nosotros vivimos hoy día. Esa es la verdadera atrocidad ética. Por ejemplo, esta conversación que tienen, no porque la tengan con nosotros, la tienen además con otras personas. ¿Es algo vendible o no es vendible? Entonces, la venta es lo que marca, o sea, pero resulta que esta conversación que hemos tenido todos acá, a la persona que está al otro lado, la va a invitar a una reflexión, como nos has invitado tú con tus preguntas a reflexionar a nosotros. ¿Y estamos haciendo eso en la televisión en general? ¿O estamos entregando productos? En este contexto, palabras como la ética reaparecen para cuestionarlo todo, y en lugar de verla como una suerte de buen actuar, se les ve más bien como una necesidad imperiosa y urgente si es que se quiere salir de esta crisis que amenaza por completo a toda la raza humana. La ética tiene que ver con la conciencia de no desear que las consecuencias de mis actos dañen a otros. Lo central son las personas. Y cuando yo me hago cargo de eso, es el amar. Pero el amar no el amor romántico, el amar en tanto tú surges en mi conversar y yo surjo en el conversar contigo en este encuentro como legítimo otro en convivencia con uno. Ellos son Humberto Maturana y Jimena Dávila, el primero un reconocido biólogo y la segunda orientadora y actual compañera de labores de Maturana en el Instituto Matrístico en Santiago de Chile. Nos acompañará también Jaime Ales, abogado y quien participara activamente a favor de los perseguidos en tiempos de la dictadura militar en Chile. Y estará también con nosotros el juez chileno Juan Guzmán Tapia, un hombre llevado al centro de la discusión ética en el tiempo en que se dio curso a los juicios contra el ex general Augusto Pinochet. Tendremos también la mirada fresca y limpia de los niños, alumnos del Colegio San Agustín en Santiago de Chile, quienes nos irán contando sus impresiones acerca del accionar humano. Entonces comencemos, y no desde una teoría, sino desde su experiencia más inmediata en relación a lo que nos lleva a actuar bien o a actuar mal. Algunas veces cuando uno está pensando, como que escucha en la mente una voz que le dice que no haga algo. O cuando no sabe si está seguro de lo que va a hacer. Entonces como que escucha algo que le da la respuesta de que si debe o no lo debe hacer.
Si uno hace algo malo, roba, ponte tú, después piensa y como que uno se empieza a sentir mal y dice, pucha, no debía haber hecho esto porque está mal, yo no debía haber hecho esto. Para mí a mí me pasa el remordimiento. Cuando hago algo malo me siento mal, no puedo dormir bien, eso. Todos nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo que está mal. Pero lo que pasa es que algunos no lo escuchan porque la sordera es un mal que empieza a los 9 años. Mira, si nosotros empezamos a perder eso como a perder muchas otras cosas, y a perder la conciencia y a vivir con una especie de seres dormidos que vamos deambulando por el mundo y de pronto tenemos algunos grados de conciencia, pero se nos olvida la tarea. Sale tú a la calle y pregúntale a la mayor parte de la gente cuál es su tarea vital. No vas a saber cuál. Y en el fondo significa cómo yo me hago cargo de mi mundo, de mi mundo, del mundo que me rodea. Si yo actúo responsablemente frente a mi mundo, voy a ir despertando esa fosa. Entonces la pregunta en este momento, en este presente que estamos es, ¿cómo es que vivimos lo que vivimos y a veces no nos importa lo que le pase a otro? Y vamos a ir a un ejemplo muy puntual aquí en el Transantiago, que es lo que hemos vivido. ¿Cómo es que no me importa, ni miré las coherencias sistémicas de tener una garita donde va a llover y van a haber cientos de personas que se van a mojar y además no llega el bus a la hora? O sea, hay un descalabro, o sea, eso fue un trabajo mal hecho, pero más que eso, fue una conducta no ética, porque dañas a los otros. Eso está mal hecho desde el punto de vista técnico, porque está hecho por personas que no conocían lo que estaban reparando. Es como que, por ejemplo, yo pretendiera reparar esa cámara, que no estoy en condiciones porque no conozco las cámaras. Ellos pretendieron corregir un sistema de transporte en circunstancias que nunca habían andado en micro. Lo que pasa es que los gobiernos no llaman a los mejores técnicos, ese es el problema. Llaman más bien a sus amigos, a los técnicos que tienen algunos títulos y cuáles les gustan y cuotean los técnicos, entonces este es la derecha, este es la izquierda, para ir armando la cosa. Pero si nosotros tenemos buenos técnicos, esto es lo mejor. Pero ¿cómo lo hacemos para volvernos éticos? Me pregunto, reflexiono, que esa es la gran herramienta que tenemos a diferencia del gatito o de la mariposa, la reflexión, que no es lo mismo que el pensar. Reflexión, un acto en la emoción. ¿Cómo se hace así? Simple, sencillo, en el encontrarse y en el querer encontrarme con otro y no partir de la desconfianza, de que me van a tratar mal o de que este me quiere embarrar, no, sino que partir desde ese encuentro amoroso. Uno de los terrenos donde se torna realmente cuestionable la ética es en la política. Una actividad donde el actuar ético o no ético puede servir de modelo para muchas generaciones, jóvenes, adultos, niños, madres, etc. En tanto los políticos no entiendan lo que es realmente la política, la polis, el encontrarme en conversaciones, en encontrar también la divergencia, pero no en la competencia. En tanto no se suelten los partidos o el partidismo, la certidumbre de tener la verdad. Mientras eso no pase, es posible la ética. Porque tengo poder. Ser senador o diputado, pues mucho es como al haber alcanzado un lugar de poder. Y resulta que no es un lugar de poder, aunque se vea como un lugar de poder. Es un lugar de alta responsabilidad. Tengo y llegué aquí porque fui elegido y resulta que tengo que hacerme cargo de que tengo responsabilidades, de que las personas que me eligieron esperan algo de mí. Entonces, como está la política hoy día, porque no es la política en sí, como se están relacionando, hay más consecuencias no éticas que éticas. ¿Es posible la ética? Yo digo, claro que es posible, justamente por esto, porque uno puede decir, aquí estoy, yo tengo una responsabilidad y mi responsabilidad es ser ético, porque cuando a mí me eligen diputado, senador o presidente de la República, me encarga una responsabilidad ética, el que mis conductas tengan que ver con lo que es adecuado para la convivencia de la ciudadanía
de una manera que uno vea cuáles son los problemas, las dificultades, y puede ir generando un espacio de conspiración y colaboración común. El chileno Juan Guzmán Tapia ha sido un juez muy conocido a nivel internacional. Fue quien llevó el caso de Pinochet a los tribunales, siendo principal actor de su desafuero. Conocedor de la tradición chilena y latinoamericana, a la hora de evaluar el accionar ético de nuestros gobiernos, este valiente abogado no se viste de frases diplomáticas y expresa de forma directa y serena sus pensamientos. Es una época muy difícil por la cual estamos pasando, donde se está llegando finalmente al consumo por el consumo, a la explotación de la naturaleza para enriquecer cada vez más el consumo de las personas. Y por otra parte están los gobiernos que no juegan su rol ético. Por ejemplo, el gobierno de Chile tiene una estatus doble. Por un lado están los organismos que deben estudiar los impactos ambientales para la creación de nuevas empresas, la explotación de los bosques, de salmoneras, explotación de la energía, por ejemplo la energía hidroeléctrica, etc. Y existen las instancias estatales que permiten saber o no si va a producirse un impacto ambiental. Pero, ¿qué pasa? Que las personas que trabajan en estos organismos, las COREMA, la CONAMA, etc., son funcionarios estatales y siguen órdenes estatales. O sea, es el mismo Estado el que está diciendo si va a producirse impacto ambiental o no, y el mismo Estado el que finalmente hace caso y generalmente opta por hacer las obras o admitir que se desarrollen ciertas empresas cuando sabe abiertamente que se va a producir un menoscabo ecológico cada vez más grande. Yo creo que los humanos se están automatando porque con esto de la energía nuclear, de los gastos excesivos de electricidad, ¿de qué no sé que igual no sirve, pero ¿de qué nos sirve tanto? Eso yo no encuentro que sea bueno, porque uno, además de ensuciar el medio ambiente, y para ellos encuentran que no es un daño para nosotros, pero en verdad nos están dañando a nosotros mismos también. O sea, sabemos que cada segundo un área forestal del tamaño de un campo de fútbol es talada. A este paso, en el 2010, ¿cuánta área forestal vamos a tener? Resulta muy cuestionable la posibilidad de actuar éticamente en un campo donde están en juego intereses políticos de bien público o intereses privados de unos pocos. En el mundo entero, son varios los políticos que tienen participación directa en grandes empresas y consorcios nacionales e internacionales, poniendo completamente en duda la objetividad y honorabilidad de sus decisiones cada vez que sus intereses son tocados. Pero cuando uno está en ese espacio y uno está queriendo conservar el partido político, pertenecer, o que se conserve el partido político, dejó de ser ético en el mirar que mi hacer sea oportuno y que sea adecuado, al país. ¿Para qué postulo yo? ¿Para hacer qué? Por ejemplo, a mí me impresiona ver candidatos a diputados que prometen cambios de tipo gubernamental, para que haya más seguridad. Pero si los parlamentarios no pueden meterse en eso, entonces su campaña ya es antiética, o es aética, está fuera del comportamiento esperable, desde el momento que hace la campaña. Cuando los candidatos a presidente o candidatos a alcalde prometen cosas que no pueden hacer, están también incumpliendo y ellos saben que no las pueden hacer. Entonces, allí hay un problema ético de fondo. En Chile no la conozco. Todavía no conozco la ética. No la conozco en los 3 últimos gobiernos, ni en el gobierno que precedió al presidente Elwin. Yo considero hay un gobierno que, en mi manera de pensar, cumplió con lo que se había fijado, cambió un código de procedimiento penal
estableció leyes basadas en los derechos humanos, se hicieron las primeras investigaciones tendientes a la reconciliación. En fin, fue un gobierno sumamente difícil porque ahí había un águila bicéfala. Había el general Pinochet por un lado y el presidente Elwin por el otro, que hacían como gallitos para poder gobernar uno y para dificultarle la labor el otro. Sin embargo, salió victorioso, hizo unos 4 años que merecen reconocerse, que merecen agradecerse por el logro de la paz que se estableció, pero los gobiernos que han venido después han sido, en mi manera de pensar, poco éticos. La alegría llegó, pero llegó para la empresa, para las hidroeléctricas, para la celulosa, para las forestales, para las pesqueras y desde luego muy poco respeto al medio ambiente, como usted señalaba anteriormente. El verdadero problema con la política es la ideología desde donde se actúa. Pinochet dijo una vez, y el que yo vea una cosa interesante en lo que dijo Pinochet, porque hizo muchas cosas interesantes que son respetuosas y muchas cosas horribles que de ninguna manera son aceptables, pero en algún momento dijo que lo interesante de los partidos políticos, no se lo dijo así, es que son corrientes de opinión. Y él estaba diciendo una cosa que es muy interesante: si son corrientes de opinión, no son ideologías. Como corrientes de opinión yo puedo reflexionar. Como ideología no puedo reflexionar porque la ideología manda lo que yo voy a hacer. Entonces esa mirada, yo no sé desde dónde lo dijo, pero dijo eso. En el fondo estaba diciendo una cosa que es muy interesante. Si nosotros podemos juntarnos, ser elegidos con distintas visiones, con distintas corrientes de opinión, de pensamiento en los cuales nos hacemos responsables, porque uno es responsable de lo que opina. No es responsable de la ideología porque la ideología manda. No es responsable de los juicios porque los juicios tienen una validación externa, pero las opiniones siempre soy yo el responsable de lo que opino. Si nos podemos reunir así, podemos conversar y podemos coinspirar en un hacer de colaboración para resolver los temas de la polis. Y entonces haríamos política ética. Hemos estado haciendo una suerte de evaluación de la conducta ética en nuestro entorno, especialmente en lo político. A la vuelta de comerciales pondremos la mirada en otro de los ámbitos directamente relacionados con la ética y que también tienen directa relación con la vida cotidiana en la sociedad. Cuando en Chile el ex general Pinochet fue desaforado como senador vitalicio para ser procesado por varios juicios de derechos humanos, el problema ético se puso de inmediato en el centro de la opinión pública. El juez Guzmán recibió múltiples amenazas y acusaciones, además de un decidido apoyo de muchos sectores. Aquel juicio a Pinochet, que en definitiva nunca se produjo por argumentos de salud mental, marcó una suerte de hito frente a la posibilidad real de que, ante la ley, fuésemos todos iguales. En mi concepto, quizás el hito que podría tomarse en consideración fue el hecho de que no hubo, por lo menos en un principio, no hubo impunidad. Se le procesó. Más adelante fue la Corte Suprema la que estimó que no estaba con sus facultades mentales aptas como para ser juzgado, y hasta allí llegó la causa, pero en principio se daban todos los mecanismos para poder juzgar al señor Pinochet. Sin embargo, lo tenemos ahora en el Perú, ya con el juzgamiento y con la sentencia a 25 años de prisión de Fujimori, se ha logrado ese hito al cual se refería usted, que es un paso más en la justicia hacia lo que deben ser las instituciones. El factor ético de lo jurisdiccional es precisamente poder juzgar a todo el mundo por los delitos, por los crímenes que comete, sea una persona sin fuero, un ciudadano cualquiera de la calle,
o sea una persona que haya sido presidente de la República o que haya tenido las más altas dignidades. Si yo soy un juez, yo Humberto Maturana soy un juez, y la ley me dice que tengo que actuar de esta manera, yo pienso que actuar de esta manera que me dice la ley no es ético, yo me declaro incompetente, por ejemplo. Yo no puedo aceptar, yo no acepto eso porque estimo que no es ético. Mi padre me dijo una vez, hijo, cuando uno tiene miedo, puede dormir, pero con la conciencia intranquila no duerme ni descansa. Usted tiene que elegir. Así le va a tocar en la vida alguna vez. Y así me tocó. Tuve que elegir entre tener miedo de que me mataran, pero jugármela por los derechos humanos, o para no tener miedo, no jugármela. Y yo elegí jugármela. Me lo jugué. Y lo pasamos mal. Estuvo preso mi hermano, estuvo preso yo, estuvo preso mi hermana. Fueron amenazados mis hijos, mi esposa, mi sobrino. Fueron perseguidos mis amigos. Vi caer a mucha gente, me pegaron en la calle, me pegaron en la comisaría, muchas cosas. Sin embargo, estaba yo, porque éticamente esa era la conducta. Y si yo era abogado, tenía que defender al perseguido. No podía hacerme el tonto. Volvamos nuevamente a la mirada de los niños, pues desde su visión carente de aspectos teóricos, cabe la posibilidad de ver las cosas con mucha claridad. En este sentido, ¿cómo debe actuar un abogado, por ejemplo? ¿Debe defender a un culpable, a un delincuente cualquiera? O sea, más que decir del abogado, para, no sé, para que no existan los malos en el país, que digamos, no sé, que los eduquen. No hay otra manera. No sé, no me imagino otra cosa. Que se le quede grabado en la conciencia que él está actuando una mentira. O haciendo algo malo, me habían dicho. Sí. Tendrían que hacer una larga conversación, una discusión para llegar a un acuerdo y decir ya este va a la cárcel, este va a hacer esto, este va a hacer esto otro, lo van a educar, que se le quede grabado, que sepa que lo que hizo fue malo, igual como dijo Vicente. No estamos hablando que los jueces, los abogados, todos no sean éticos, estamos diciendo eso. Pero hay una dimensión humana al código, a las leyes, que tendría, que quisiera, que estuviera presente. Su tarea como abogado no es pretender que es inocente, es que sea juzgado de acuerdo a la legitimidad de las normas frente a la falta cometida. Si el actuar de manera ética está tan relacionado con el bienestar de los demás, ¿por qué es que actuamos de manera no ética, haciéndole un daño a los otros y sin darnos cuenta, un daño a nosotros mismos? ¿Qué ha pasado con el adulto que ha perdido esa relación íntima con el fondo ético de sí mismo? Yo creo que es porque ya, sienten la vocecita que les dice que no lo hagan, pero a ellos les da lo mismo sentir esa vocecita, o sea, la sienten pero igual lo hacen. Les da lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, una persona va a botar una botella al piso, pero le dicen, yo creo que uno dice, una vez no importa, pero después se le queda el hábito y lo hace, lo siguen y pueden parar. Uno se va olvidando y entonces la voz y como que la vocecita se hace más baja y entonces no tiene suficiente influencia en la vocecita como para lograr convencerte de que no lo hagas o que sí lo hagas. Hay una campana que suena de repente que te dice, oye, despierta. Ahí está. Algo está sonando adentro de tu corazón, de tu mente, de tu emocionalidad. Algo está sonando. ¿Por qué no le pones atención? Y pregúntate si eso está bien o eso está mal. Y eso es lo fundamental de los seres humanos. El que podemos reflexionar sobre lo que hacemos y escoger si queremos hacer o no hacer lo que estamos haciendo desde nuestra reflexión, desde nuestra elección ética o no ética. Y la gran encrucijada en la que estamos es que no reflexionamos pudiendo reflexionar, porque seguimos de una manera mecanicista haciendo las cosas.
Y la invitación a la reflexión es simple, es querer. Lo interesante es que en el momento en que aparece la reflexión, en que uno se pregunta si quiere hacer lo que está haciendo, aparece la pregunta ética. Uno no puede ser ciego a la ética de ahí para adelante. Y en el momento que eso aparece, no puedo volver al lugar de donde salí, porque ya se abrió un espacio de conciencia, ya me di cuenta. Y perdí la inocencia. Tomar conciencia, un acto innecesario si nunca lo hubiéramos perdido, como el niño que, en su simpleza, sabe interiormente cuándo está actuando de acuerdo a lo correcto o lo incorrecto, y que cuando no sabe, dice no sé, y se dispone a escuchar. Pero en este minuto, en este momento de nuestra sociedad, ser ético implica reconectarse, volver a escucharnos a nosotros mismos. Quizás es el minuto para plantearse seriamente el valor del actuar éticamente, en plena coherencia con nosotros mismos, con nuestra interioridad, con nuestra casa, nuestro vecino, nuestro amigo y enemigo. Yo pienso que el factor ético está muy vinculado con la satisfacción interna y que el motor que nos lleva a hacer las cosas como deben hacerse es precisamente la búsqueda de la felicidad. Cuando yo entiendo que si yo tengo un pan y tú no tienes ninguno, yo puedo compartir un pedazo de mi pan contigo. Entonces, cuando empezamos a crear mecanismos civilizatorios de entendernos, de respetarnos, de valorar al otro, de entender que ese tipo que se me está acercando es un ser humano y no es un tigre. Entonces, en ese momento, cuando yo reconozco en el otro un ser humano igual que yo, estoy frente a una civilización que me permite decir: los derechos tuyos valen tanto como los míos. Y eso es lo central.